Entonces vi a otro ángel que sube del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido el poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7, 2 y 3. Como introducción, diremos que Apocalipsis 7 es un interludio o paréntesis en el ciclo de los sellos, entre el 6º sello y el 7º sello. Tanto el 5º sello, que está en Apocalipsis 6, 9 al 11, como el capítulo 7 de Apocalipsis tratan el mismo tema: la gran tribulación para el pueblo de Dios. La gran tribulación final con su crisis final. Esta crisis, producida por los poderes perseguidores del mundo sobre el pueblo de Dios, causa la ira del Cordero, que se manifestará en las 7 últimas plagas. Por tanto, es esencial que Dios proteja a la última generación del pueblo de Dios, que debe pasar incólume durante el derramamiento de la ira de Dios en las 7 plagas postreras. Este capítulo, de esta manera, les asegura a todas las generaciones del pueblo de Dios, especialmente a la última, que Dios ha hecho provisión para rescatar a cada seguidor de Cristo en este tiempo de emergencia. Esta crisis de proporciones mundiales, impuesta por el cielo, se describe en el 6º sello, donde las señales cósmicas introducen el día del juicio. Por lo tanto, la pregunta existencial: ¿y quién podrá sostenerse en pie?, es muy pertinente. 3 profetas hacen esa misma pregunta: Joel 2:11, Nahum 1:6 y Malaquías 3:2. Nahum recalca que solo Jehová es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Nahum 1:7. ¿Quién podrá sostenerse en pie? El tiempo de gracia se termina repentinamente y se derraman desde el cielo las 7 plagas. Este es uno de los capítulos más tranquilizadores para la fe cristiana. Hay un grupo denominado los 144.000 israelitas verdaderos que pueden permanecer firmes en el día del Señor sin temor, porque tienen un refugio contra la ira del Cordero y saldrán triunfantes de la gran tribulación. Un ángel que subía del oriente, desde donde sale el sol, con el sello del Dios vivo, que pide a los 4 ángeles encargados de destruir que no actúen hasta que el sello de Dios haya sido puesto en la frente de los siervos de Dios. El sello de Dios consiste en el nombre de Dios en la frente. En la antigüedad, un nombre representaba el carácter. El nombre de Dios describe su carácter: misericordioso, piadoso, tardo para la ira. Y llevar este sello de Dios denota la conformidad con el carácter de Dios. El sello también indicaba en la antigüedad propiedad. O sea que estas personas que llevan el sello de Dios pertenecen a Dios, son posesión suya.
Por otra parte, el sello también era una señal de protección de los santos ante los poderes demoníacos que torturan a los hombres hasta el punto de que prefieren la muerte a la vida. Apocalipsis 9, 4 al 6. También son protegidos de las 7 postreras plagas que caen solamente sobre los adoradores de la bestia, pero no los protege de la ira de la bestia. Apocalipsis 13, 15 y 17. El sellamiento también indica autenticidad. Los santos son sellados para hacer de ellos la posesión inviolable del mismísimo Dios. Garantiza su inmunidad contra la apostasía y su eterna seguridad durante la gran tribulación. La frente y la mano como lugares para la recepción de la marca o el sello indican que esto significa la respuesta total de la mente, las emociones y el comportamiento. Nuestro mundo tendrá que decidir pronto entre ser marcado o sellado. Dios no fuerza la voluntad de nadie, mientras Satanás recurre a cualquier estratagema con tal de imponernos su marca de autoridad. Mientras Satanás coloca su marca en la frente, o sea, la convicción, o en la mano, es decir, la conveniencia, Dios la pone solo en la frente por una razón simple. No hay en ese grupo ninguno que se someta a la voluntad del Señor sin estar convencido del derecho que el Padre y el Cordero tienen sobre ellos y a recibir adoración. La Biblia dice que conoce el Señor a los que son suyos, segunda de Timoteo 2:19, y que ellos serán para él especial tesoro, y los perdonará como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Malaquías 3:16 al 18. Esto expresa la teología hebrea de que habrá un pueblo remanente final de Dios. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro de la vida. Daniel 12:1. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis 3:10. El sello del tiempo del fin tiene un propósito diferente del sello del Evangelio, del cual habla Pablo en Efesios 1:3, 4:30 y 2 de Corintios 1, 21 y 22, que es el sello del Evangelio colocado por el Espíritu en el corazón de los que se convierten a él. El sello del tiempo del fin es una señal externa añadida al sellamiento interno que asegura la salvación personal. Es la señal de la aprobación divina durante el tiempo del fin. A pesar de que se habla de 144,000 redimidos como el remanente en el tiempo del fin, Juan después procede a explicar su tamaño real, no simbólico, como un pueblo innumerable que permanece fiel en la gran tribulación. Juan no declara que él vio 144,000 israelitas como los sellados, solo declara y oí el número, 144,000 israelitas. Apocalipsis 7:4. Cuando Juan se dio vuelta para ver a los sellados,
solo vio una gran multitud de vencedores, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Apocalipsis 7:9. El verdadero Israel de Dios no está limitado a 144,000 judíos literales, sino que es un símbolo de la totalidad del Israel espiritual entre toda la raza humana durante la crisis final de la era cristiana. El ángel con el sello del Dios vivo viene de donde nace el sol, del mismo punto que la profecía de Isaías 41, versículo 2 y 25, anuncia la llegada de la liberación de Israel de la cautividad babilónica. Ezequiel también vio la gloria de Dios que venía del oriente. Ezequiel 43:2. Solo los sellados sobrevivirán al Armagedón, porque el sellamiento significa la fijación definitiva del carácter. Mientras una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia divina, recibirá el sello de Dios. Conflicto de los siglos 663, Elena de White. Este evento, es decir, el sellamiento, está aún en el futuro. Prácticamente es previo, inmediato a las 7 postreras plagas. Este pueblo sellado es verdaderamente espiritual porque no atribuyen su salvación a sus propios méritos, sino exclusivamente a la gracia salvífica de Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. Es decir, han lavado su carácter por la fe y confianza en la muerte expiatoria del Cordero de Dios. Veamos ahora las características distintivas del remanente de Dios. O sea, vamos a tener en cuenta Apocalipsis 14:12. El pueblo de Dios, que tiene su sello en sus frentes, constituye el remanente de Dios, los cuales son descritos por Apocalipsis 14:12 como los que tienen la paciencia o perseverancia, una cualidad que Jesús había mencionado como esencial para el tiempo del fin. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Santiago explica que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3-8. Y también madurez y estabilidad. Por ello exclama: feliz el hombre que soporta la prueba. Superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Apocalipsis 14:2. Un ejemplo palpable es Job, quien siguió confiando en que Dios lo vindicaría contra los falsos acusadores. No entendiendo por qué tenía que sufrir tanto siendo inocente, Job aún expresó su fe. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job 19:25. La fe perseverante se expresa en guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el tiempo del fin se requiere el reavivamiento de los mandamientos de Dios y del Evangelio de Jesucristo. Este es el llamamiento final para un retorno a la verdad
y autoridad de la Biblia. Este debe tener la última palabra para determinar la voluntad de Dios. Si el adventismo llega a perder su visión apocalíptica, llegará a perder su razón de existir como iglesia. Algunos adventistas han razonado que los adventistas deberían deshacerse de la apocalíptica y predicar el evangelio. Sin embargo, la apocalíptica es evangelio. Pero antes de proseguir es necesario tener en cuenta la verdad evidente de que Jesús de Nazaret no fue políticamente correcto en sus pronunciamientos. No solo declaró que la verdad existía y que él tenía la verdad, sino que él mismo era la verdad, el camino y la vida, y que nadie podía acudir al Padre sino por su mediación. Juan 14:6. La posición de Jesús era clara, puesto que su posición era firme y no se avergonzaba de ella. Jesús no haría buenas migas con la cultura del siglo XXI en el cual estamos viviendo. Es evidente que llamar hipócritas y sepulcros blanqueados llenos de cadáveres a la gente, especialmente a los respetados dirigentes religiosos e intelectuales, es manifiestamente inaceptable. Pero hacer declaraciones conflictivas no fue la única dificultad que tenía Jesús. También padecía lo que podríamos llamar arrogancia santificada. Creía hasta tal punto en sí mismo y en su mensaje políticamente incorrecto que dijo a 12 hombres relativamente iletrados que lo difundieran por todo el mundo. Ese encargo deja estupefacto al sentido común. ¿Quién se creía que era? ¿Y quiénes se creían los discípulos que eran? Pero lo hicieron. Pero nadie hace esas cosas sin tener convicciones firmes. No se renuncia a la propia vida y a los bienes terrenales sin saber que se tiene la verdad. Si Jesús hubiera sido políticamente correcto y hubiera carecido de arrogancia santificada, el cristianismo habría existido algunos años como una secta judía de segunda categoría y luego habría sido reabsorbida en el tronco cultural del Oriente Próximo. El adventismo de los primeros tiempos padecía los mismos defectos culturales que Jesús. Creía que tenía la verdad presente para su época y que a pesar de su pequeñez tenía una misión para el mundo entero. Aunque era un pueblo pequeño, tenía ideas grandes. ¿Por qué? Porque se sentían impulsados por una visión apocalíptica que provenía directamente de la médula del libro de Apocalipsis y que creían que era preciso que oyera todo el mundo. Con vidas dedicadas y medios sacrificados, el adventismo se convirtió en el grupo protestante más difundido de la historia del cristianismo. Pero el sustento de este éxito estaba constituido por ciertas interpretaciones políticamente incorrectas en cuanto a la verdad y a una arrogancia santificada que tomaba en consideración las deficiencias de otras ramas del cristianismo y la importancia del mensaje escatológico divino. La segunda característica del remanente, además de la perseverancia, es la fe de Jesús. No se trata solamente de tener fe en Jesús, sino en llegar a tener la fe
de Jesús. Jesús dependió de la relación que tuvo con el Padre durante toda su vida. Una vida de dependencia total del Padre, no tan solo cuando las cosas iban bien, sino aún en los peores momentos de su vida. Aun cuando parecía que Dios lo había abandonado en su juicio en el Sanedrín, con Herodes, con Pilato, y cuando fue crucificado y rodeado de profundas tinieblas, no podía ver ni sentir la presencia de su Padre, pero aún así había confiado en la evidencia que antes recibiera de la aceptación y amor de su Padre. Su fe era tan profunda, confiada y comprometida que ni aun todos los demonios podían vencer. Es una fe que confía cuando no puede ver, cuando no puede entender lo que sucede, que se aferra cuando parece que no hay de dónde aferrarse. Y por esa fe, Cristo venció y llevó a cabo la redención de la humanidad. Es esa la clase de fe que tiene el remanente del tiempo del fin. Y esta fe se aprende ahora, cada día, en los buenos y en los malos tiempos. Ahora es el tiempo de ejercitarla y aumentarla. Ahora, ¿quién es la bestia del mar? Apocalipsis 13 muestra la lucha del dragón contra la iglesia cristiana y contra los santos. Cuando no puede vencer a Cristo, quien resucita y es tomado al cielo, el dragón se traba en guerra contra los santos y para ello emplea a dos poderes mundiales religiosos como agentes a su servicio. Primero, la bestia del mar y segundo, la bestia de la tierra. Ambas están en Apocalipsis 13. De esta manera, el dragón forma su propia trinidad satánica. El dragón, la bestia del mar y el falso profeta o bestia terrestre. Hay un parecido y una unión especial entre el dragón y la bestia del mar. Ambos son parecidos, poseen 7 cabezas y 10 cuernos, y el hecho de que el dragón delegue su poder y su trono en la bestia del mar es una imitación deliberada de cómo Dios ha delegado su poder y su trono en su Hijo Jesucristo. Es por esta razón que la bestia del mar es el anticristo, que quiere decir el que suplanta a Cristo, el que se pone en lugar de Cristo. La bestia recibe autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, como dice Apocalipsis 13, 4, 7 y 8. Y el objetivo es recibir la adoración y la lealtad de toda la humanidad. Llega al punto de imitar la muerte y la resurrección de Cristo por la propia muerte de la bestia, a causa de una herida mortal, y su resurrección y ascensión milagrosa del abismo o reino de la muerte a un dominio universal y totalitario. Por tanto, la bestia del mar opera como un falso Cristo. Como el cuerno pequeño de Daniel 7, la bestia del mar hace guerra contra los santos y los vence. Y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, es decir, 1260 días o 1260 años, por el principio día por año en profecía. La bestia del mar combina rasgos de las 4 bestias o imperios mundiales de Daniel 7, a saber Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. El hecho de que lleva simultáneamente 10 coronas reales sobre sus 10 cuernos alude
a los 10 reinos que surgirían de la Roma imperial, según Daniel 7, 7 y 24. Esto indica inequívocamente que la bestia del mar con sus 10 reyes soberanos se extiende en la historia mucho más allá de la división del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo y reina durante la Edad Media del cristianismo occidental. El rasgo característico de la bestia del mar es una boca que habla grandes cosas y blasfemias. Apocalipsis 13, 5 y 6. En Apocalipsis 12, el dragón no solo representa a Satanás, sino además en un sentido secundario a la Roma pagana que persiguió al Mesías y a su pueblo. En Apocalipsis 13, el dragón transfiere su poder perseguidor al sucesor de la Roma pagana, la Roma eclesiástica. La transferencia del poder de su trono, Roma, la capital, y de su autoridad de la Roma pagana a la Roma papal. Pablo, en 2 de Tesalonicenses 2, llama a la bestia del mar el hombre de pecado, que precedería al regreso de Cristo en gloria. Recalcó en forma especial que engañaría a la gente por señales y prodigios mentirosos. 2 de Tesalonicenses 2:9. El sistema iglesia-estado medieval, o sea, la bestia del mar, trató de establecer el reino de Cristo por medio de la imposición legal y la coerción física, continuando así el régimen totalitario de la Roma imperial. Con las guerras santas de su Inquisición derramó más sangre que la que derramó cualquier religión en el mundo. Más de 1000 años de alianzas y opresión ilícitas entre la Iglesia y el Estado son señales claramente indicadas por Daniel y Apocalipsis. Sin embargo, el juicio final del cielo le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Daniel 7, 26 y 22. La gran tribulación del tiempo del fin. El Nuevo Testamento señala varios períodos principales de aflicción para el cristianismo. El tiempo de persecución por medio de concilios y sinagogas judías. Ese es el primer período, que está en Marcos 13, 9 al 13, Mateo 10, 17, Juan 16, 2, Lucas 21, 12, Hechos 4, 1 al 3. Segundo, el tiempo de persecución por parte del Imperio Romano. Mateo 24, 15 al 21, Marcos 13, 14 al 19. Tercero, el tiempo de persecución durante el dominio papal en la Edad Media. Apocalipsis 12, 6 y 14. Y podríamos agregar, aunque no pertenece al Nuevo Testamento, Daniel 7, 25 y Daniel 8, 11 al 13. Y cuarto, la persecución del tiempo del fin por Babilonia. Mateo 24, 22, Apocalipsis 12, 17, Apocalipsis 13, 15 al 17. También Daniel 12, 1. Jesús no especificó periodos diferentes de persecución, sino que se refirió a las persecuciones venideras de una manera general. En el mundo tendréis aflicción. Juan 16, 33. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Juan 15, 20. Pablo también en Hechos 14, 22 dijo en términos generales que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Hechos 14, 22. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 de Timoteo 3:12. Sin embargo, Daniel y Apocalipsis predicen periodos específicos de gran tribulación para el pueblo de Dios.
La tribulación más severa vendrá en el tiempo del fin, y específicamente para la última generación del pueblo de Dios. Daniel 12:1, Apocalipsis 12:17 y 13:15 al 17. Por esta razón se la llama la gran tribulación, por lo cual también es llamada la hora de prueba en Apocalipsis 3:10. Sin embargo, los que pasen por esta tribulación serán vestidos de ropas blancas y llevarán palmas en sus manos, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis 7:15. La gloria de Dios, o Shekinah, el resplandor de su presencia, estará entre ellos. Isaías lo expresó maravillosamente en el capítulo 4, 5 y 6 de su libro. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego que echa llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Apocalipsis 7, 16 y 17 tiene estas consoladoras palabras. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Como conclusión y sobre todo para reflexionar, diremos que a algunos les puede parecer un poco dura e injusta la condena de Dios a una organización religiosa que ha hecho mucho bien en el mundo, con sus escuelas, hospitales y servicio humanitario. Sin embargo, la cuestión decisiva no es si la organización religiosa ha hecho obra benéfica. La cuestión decisiva es esta organización fiel a Jesús y a las enseñanzas de las Escrituras? ¿Y está conduciendo el mundo hacia la unión de la Iglesia y el Estado que predice la profecía? ¿Qué hay detrás de su influencia mundial? El libro de Apocalipsis revela que bajo los auspicios de Roma, nuestra libertad religiosa se restringirá y se aprobará y se llevará a cabo un boicot económico, y en última instancia el pueblo de Dios sufrirá opresión, encarcelamiento y muerte.